Hola, reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Ángela Avilés de la Unidad Educativa Juan Bautista Aguirre, especialidad informática. Les voy a presentar mi proyecto grupal conformado por Eunice Soriano Barzola, Luis Cruz Conde, Yarixa Bajaña Romero, María Mendoza Romero y Ángela Avilés Tutibén quien les habla. Nuestro proyecto fue realizado en Visual Basic con el tema autómatas celulares. Como primer punto tenemos, ¿qué es un autómata celular? Un autómata celular es un modelo matemático y computacional para un sistema dinámico que evoluciona en pasos discretos. Es adecuado para modelar sistemas naturales que pueden ser descritos como una colección masiva de objetos simples que interactúen localmente unos con otros. A continuación les voy a hablar sobre los elementos básicos. Células. Son las unidades básicas del autómata celular. Cada célula ocupa una posición en una cuadrícula discreta y puede tener diferentes estados en un momento dado. Estado. Cada célula puede estar en uno de varios estados posibles. El estado de una célula en un tiempo dado es fundamental para determinar su comportamiento y evolución. Vecindario. Define las células que rodean a una célula dada. La configuración específica del vecindario depende de la topología de la cuadrícula. Los vecinos influyen en la evolución de una célula según las reglas. Reglas de transición. Especifican cómo cambian los estados de las células en función de los estados de sus vecinos. Estas reglas definen la dinámica y determinan cómo evoluciona con el tiempo. Cuadrícula. Es el espacio discreto en el que se colocan las células. Puede ser unidimensional, bidimensional o tridimensional, según la naturaleza del autómata. Condición inicial. Es el estado inicial de las células en la cuadrícula en el momento de O. La condición inicial establece el punto de la partida para la evolución del autómata. Gracias. Criterios. A continuación presentamos algunas clasificaciones comunes. Dimensionalidades. Unidimensionalidades. Las células se organizan en una línea. Dimensionalidades. Las células forman la cuadrícula en un círculo plano. Tradimensionales. Las células ocupan el espacio en un espacio tridimensional. Topología plana. Las células tienen vecinos a todas las direcciones. Prioridades. La cuadrícula se enrolla sobre sí misma de manera de todas las direcciones en un entorno cerrando cilindral similares a la topología toroidal, pero con un extremo superior conectados al extremo inferior. Tipo de vecindario. El vecindario de los Neumann incluye todas las células en una dirección organizando. Vecindarios de Moore incluyen todas las células y las direcciones organizables. Se dialogan en una célula dorada. Otros vecindarios especificados independientemente. Las aplicaciones pueden definirse vecindarios personalizados. Estado de célula. Señalón que las células pueden estar en uno de otros estados. Multinivel. Las células pueden tener varios estados diferentes. Regla de transcripción. Determinado las reglas de la transcripción son precedentes a las únicas de cada uno. Configuración de vecindarios. La regla de la transcripción puede tener cierto grado de aceleración. Comportamiento homogéneo. Las reglas son los mismos para cada una. Células heterogéneas. Las reglas pueden tener según la ubicación en el mismo estado de los comportamientos. Aplicaciones específicamente. Modelos biológicos se utilizan para simular patrones como comportamiento del sistema biológico. Simulación de fluidos. Pueden utilizarse por modelos
flujos y patrones. Un autómata celular. Descripción. La descripción de un autómata celular incluye la definición de las cuadrículas en las que se encuentran las células y la especificación de los estados posibles para cada célula. Además, se detallan las reglas de transiciones que dictan cómo los estados de las células cambian con el tiempo en función de los estados de sus vecinos. Esta descripción establece las características fundamentales del autómata. En las condiciones de fronteras definen cómo se manejan las células en los bordes de las cuadrículas. Pueden ser abiertas. Las células de los bordes no tienen vecinos fuera de las cuadrículas. Cerradas, las células en los bordes no cambian su estado o pueden aplicarse condiciones específicas para la simulación de diferentes escenarios. En las variaciones se refieren a cómo cambian los estados de las células en función de las reglas de las transiciones. Pueden ser deterministas, donde las reglas son fijas y predecibles, o estocásticas, donde hay ciertos grados de aleatoriedad en la evolución del autómata. En la complejidad de un autómata celular, la complejidad de un autómata celular se refiere a la riqueza y diversidad de los patrones y comportamientos que pueden exhibir. La complejidad puede surgir a través de reglas de transiciones simples, pero generan patrones complejos o a lo largo del tiempo. En algunos casos se observa la aparición de estructuras estables como planeadores, osciladores y contribuyentes a la complejidad emergente del sistema. Gracias. Historia del autómata celular. Era de von Neumann, 1940-1950. En la década de 1940, el matemático y científico de la computación John von Neumann, junto con Ulam, comenzó a desarrollar conceptos fundamentales de autómatas celulares y sistemas autorreplicantes. Su interés inicial estaba en la creación de máquinas autómatas. Aunque no se enfocó específicamente en autómatas celulares, sus ideas sentaron las bases para la investigación en este campo. Era de John Orton Conway, 1970. En 1970, el matemático británico John Orton Conway creó el juego de la vida, un autómata celular bidimensional. Aunque inicialmente diseñado sin una aplicación específica, el juego de la vida se convirtió en un modelo fascinante para explorar la complejidad emergente y las propiedades dinámicas de los autómatas celulares. Conway demostró cómo reglas de transición simples podrían generar patrones complejos y comportamientos interesantes. Era de Stephen Wolfram. En la década de 1980, Stephen Wolfram, un físico y científico de la computación, contribuyó significativamente al campo de los autómatas celulares. En 1983 publicó su libro Una nueva ciencia, donde exploraba la complejidad emergente y el comportamiento computacional de sistemas simples, incluyendo autómatas celulares. Wolfram clasificó los autómatas celulares según su comportamiento y propuso que incluso los sistemas simples podían dar lugar a patrones y complejidades sorprendentes. A continuación, aplicaciones de los autómatas celulares tienen una amplia variedad de aplicaciones en diversos campos debido a sus capacidades para modelar sistemas geométricos y operar patronal complejos a partir de reglas locales. Simplemente algunas de las aplicaciones más destacadas incluyen biología, informática, física y simulación. La historia de los autómatas celulares es un viaje de las ideas iniciales de Neumann y Planck hasta el desarrollo de modelos con el juego de la vida con Wally y las contribuciones de Wolfram, marcada evolución continua en nuestra comprensión de la complejidad y la simulación del sistema dinámico mediante las reglas locales. Simplemente volver. Ya. Gracias. Ejemplo de autómatas celulares. Autómata celular de una dimensión. Reglas de transición. Cada célula evoluciona en función de sus estados y el estado de sus vecinos inmediatos. Ejemplo,
El autómata celular elemental de Wolfram, donde cada célula tiene dos estados, 0 o 1, y evoluciona según reglas específicas basadas en los estados de las células y sus vecinos. Juego de la vida, Game of Life. Reglas de transición. Una célula vive si tiene 2 o 3 vecinos vivos. Muere por sobrepoblación, más de 3 vecinos, o por soledad, menos de 2 vecinos. Una célula muerta cobra vida si tiene exactamente 3 vecinos vivos. Comportamiento. Genera patrones complejos como estructuras estáticas, osciladores y planeadores. Es conocido por su complejidad emergente y aplicaciones en simulación y modelo. Hormiga de Lacton. Reglas de transición. Una hormiga se mueve en una cuadrícula bidimensional y cambia el color de la casilla en la que se encuentra, además de cambiar su dirección según reglas simples. Comportamiento. A pesar de reglas simples, la hormiga de Lacton da lugar a patrones complejos y a menudo caóticos. Modelo Nager de Schrankenberg. Reglas de transición. Modela el tráfico vehicular en una carretera unidimensional. Los autos se mueven, aceleran y frenan según reglas específicas. Comportamiento. Permite simular el flujo del tráfico y estudiar fenómenos como congestiones y ondas de choques en carreteras. Autómata celular cuántico. Uso del término. El término autómata celular cuántico se refiere a una extensión de la idea de autómatas celulares clásicos que toma en cuenta los principios de la mecánica cuántica. Estos autómatas celulares cuánticos buscan modelar sistemas que están sujetos a las leyes de la mecánica cuántica, donde las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneos antes de ser observadas. Modelos. Cuántica celular. Es un tipo de autómata celular cuántico que se ha propuesto como modelo para la computación cuántica y la simulación de sistemas cuánticos. Las celdas de un QCA pueden contener qubits y evolucionan según reglas cuánticas. Modelo de teletransportación cuánticas en autómatas. Se ha propuesto modelos que utilizan autómatas celulares cuánticos para simular el fenómeno de teletransportación cuántica, un concepto importante en la teoría cuántica de la información. Modelos para simulación cuántica de estados colectivos. Algunos modelos de autómatas celulares cuánticos se centran en la simulación de comportamientos colectivos de partículas cuánticas, lo que puede ayudar a comprender fenómenos emergentes en sistemas cuánticos complejos. Máquina de Turing. Descripción informal. Una máquina de Turing es una abstracción matemática que consiste en una cinta infinita, dividida en celdas, en un cabezal de lectura escrita que se mueve a lo largo de la cinta, un conjunto finito de estados internos y reglas de transiciones que determinan cómo la máquina cambia de estado y se mueve. El cabezal, en función del símbolo actual en la celda de la máquina, opera de manera interactiva y no puede aceptar, rechazar o entrar a un buen infinito según su configuración final. Funcionamiento de la máquina de Turing. La máquina comienza con el estado que, con el cabezal apuntando el primer símbolo de la cinta. En cada paso, la máquina lee el símbolo actual, consulta la función de transición, cambia de estado, escribe un nuevo símbolo en la cinta y mueve el cabezal. El proceso se repite hasta que la máquina alcanza un estado de aceptación, un estado de rechazo o entra en un bucle infinito. Representación como diagramas de estados. Las máquinas de Turing se pueden representar gráficamente mediante un diagrama de estado. Cada estado se muestra con un modo y las transiciones se representan
por flechas que se indican cómo la máquina se mueve de estado a otro en función de las reglas de transición. Historia. La máquina de Turing fue propuesta por el matemático y lógico Alan Turing en su artículo seminal del año 1936 titulado On Computable Numbers with an Application Function. Solo números compatibles con una aplicación al problema de decisión. Turing desarrolló este modelo teórico como una herramienta para investigar los límites de la computabilidad y demostrar la existencia de los problemas irresolubles por algoritmos generales. Descripción formal. Una máquina Turing se define formalmente como una sextupla M entre paréntesis Q, EQ y 8 Q0, F. Q es el conjunto finito del estado. E es el alfabeto de la entrada. I es el alfabeto de la cinta que incluye E. 8 es la función de transición. Q0 es el estado inicial. F es el conjunto de estados de aceptaciones. Descripción instantánea. Una descripción instantánea de la máquina de Turing es un momento dado consiste en el estado actual, el contenido de la cinta y la posición del cabezal. Formalmente se puede representar como una QW donde el estado actual es el de la configuración de la cinta. Descripción instantánea es crucial para entender el estado de la máquina en cualquier punto durante la ejecutación. Tipos de máquinas de Turing. Máquinas de Turing con movimiento de espera. En este tipo de la máquina de Turing, además los movimientos estándar de la izquierda o derecha, quedarse en el mismo lugar, se incluyen la opción de esperar, donde el cabezal no se mueve en absoluto durante un paso de computación. Máquina de Turing con cinta infinita de ambos lados. A diferencia de las máquinas de Turing convencionales con una cinta que existen hacia la derecha, infinitamente, estas máquinas tienen cintas infinitas en ambas direcciones. Máquinas de Turing con cinta multipista. En lugar de una sola cinta, esta máquina tiene múltiples cintas, cada una con su propio cabezal de lecturas y escrituras. Cada cabezal opera de forma independiente y pueden moverse a escribir en su cinta. Máquina de Turing multicinta. Similares a la máquina con cinta multipista, pero aquí todas las cintas comparten una sola cabeza de la lectura y escritura. Cada vez que la cabeza se mueve, afecta a todas las cintas simultáneamente. Máquina de Turing multidimensional. En lugar de la cinta unidimensional, estas máquinas trabajan en una cuadrícula bidimensional o en un espacio tridimensional y el cabezal puede moverse en múltiples direcciones. Máquinas de Turing determinadas y no deterministas. Las máquinas de Turing deterministas siguen una única sugerencia de transiciones para configuraciones dadas, mientras que las determinadas pueden tener múltiples transiciones posibles en una misma configuración. Es el caso de determinadas. Se pueden pensar en la máquina explorador múltiple camino de la computación de voz. Problema de la parada Einstein Problem. El problema de la parada es un problema resoluble en el ámbito de las máquinas de Turing. Se refiere a la posibilidad de construir un algoritmo que, dado un programa arbitrario y su entrada determine ese programa, se tendría a continuación ejecutándose indefinidamente. Este resultado fue demostrado por Turing
y uno de los fundamentos de la teoría computación, la demostración utilizada, el método de la dualización, y establece la existencia de los problemas intractables. Codificaciones de una máquina de Turing. Máquina de Turing universal. Una máquina de Turing universal es capaz de simular cualquier otra máquina de Turing. Para codificar una MTU se necesita una representación que permite describir la regla de transición y el estado inicial de cualquier máquina dada. La codificación suele ser en forma de una cadena binaria o algún otro formato estructurado. 1. Alfabeto extendido. La codificación podría incluir un alfabeto extendido que represente los símbolos, estados y direcciones de movimientos de la cinta. 2. Formato de regla de transición. Las reglas de transición de la MTU se codifican para que puedan aplicarse a cualquier conjunto de estados y símbolos de entrada. 3. Representación del estado inicial y final. Debe haber una forma de identificar el estado inicial y los estados de aceptación o rechazo. La codificación de una MTU es un concepto clave en la demostración de la tesis de Church-Turing que establece la equivalencia de diferentes modelos de computación. Máquina de Turing cuántica. La máquina de Turing cuántica, abreviada MTQ, utiliza principios de la mecánica cuántica en lugar de las reglas clásicas de las máquinas de Turing. La codificación de una MTQ sería más compleja que la de una MTU, debido a la naturaleza cuántica de los bits y las operaciones cuánticas. 1. Qubit y operaciones cuánticas. La codificación debería incluir la descripción de los qubits, su estado cuántico y las operaciones cuánticas que se aplican. 2. Estado cuántico. En lugar de simples estados binarios, la codificación debe manejar estados cuánticos que pueden estar en superposición. 3. Entrelazamiento cuántico. Dado que las MTQ pueden implicar entrelazamientos cuánticos, la codificación debe considerar cómo representar este fenómeno. La codificación de una MTQ es un área de investigación activa debido a la complejidad de la mecánica cuántica y la necesidad de representar de manera precisa la información cuántica. Modelos equivalentes. Existen modelos teóricos que se consideran equivalentes a la máquina de Turing en términos de capacidad computacional. Algunos de estos modelos incluyen 1. Lambda cálculo, un modelo matemático basado en funciones propuestos por Alonzo Church, que también es Turing completo. 2. Autómatas de pila, máquinas que incluyen una pila para almacenar información. Se ha demostrado que son equivalentes a las máquinas de Turing en términos de capacidad computacional. 3. Autómatas celulares. En ciertos casos, los autómatas celulares también han demostrado ser equivalentes a las máquinas de Turing. Teoría de autómatas, vocabulario, alfabeto, un conjunto finito de símbolos. En el contexto de los autómatas, este es el conjunto de símbolos que puede leer o procesar la máquina. Cadena o palabra, una secuencia finita de símbolos de alfabeto. Lenguaje, un conjunto de cadenas formadas por símbolos de un alfabeto dado. Estado, representa una configuración interna de un autómata. Puede haber múltiples estados en un autómata y el autómata cambia de un estado a otro según la regla de transición. Transición, una función que define cómo el autómata cambia de un estado a otro en respuesta a la lectura de un símbolo de entrada. Puede representarse como Q. Autómata finito, abreviado AF. Autómata finito determinista, abreviado AFD. Un autómata finito que dado un estado y un símbolo de entrada tiene una única transición definida.
Autómata finito no determinista. Un autómata finito que dado un estado y un símbolo de entrada puede tener múltiples transiciones posibles. Estado inicial. El estado desde el cual comienza la ejecución del autómata. Estado de aceptación, un conjunto de estados que si se alcanzan durante la ejecución indican que la cadena de entrada es aceptada. Extensiones a los autómatas finitos. Autómatas finitos con salida. Un autómata finito que además de leer la entrada produce una salida en cada transición. Autómata finito con pila. Un autómata que utiliza una pila como memoria adicional para almacenar información durante su ejecución. Autómata finito con memoria limitada. Un autómata que posee una memoria finita adicional para almacenar información. Autómata finito con retraso. Un autómata que procesa la entrada en forma retroactiva teniendo en cuenta símbolos anteriores para tomar decisiones en el presente. Autómata finito con salida. Un autómata que además de aceptar o rechazar cadenas produce una secuencia de salida. El juego de la vida de Conway. El juego. Configuración inicial. Se juega en una cuadrícula bidimensional de celdas cuadradas. Reglas. Una célula viva con menos de 2 vecinos vivos muere por soledad. Una célula viva con 2 o 3 vecinos vivos permanece viva. Una célula viva con más de 3 vecinos vivos muere por sobrepoblación. Una célula muerta con exactamente 3 vecinos vivos se convierte en una célula viva debido a la reproducción. Ejemplos de patrones. Auxiliadores. Un ejemplo de los auxiliadores es el blinker. 2. Vidas estáticas. El ejemplo de vidas estáticas es el blob, que es una estructura estática. 3. Naves espaciales. Un ejemplo de este es el glider, o en español planeador. Y 4. Matusalenes. Configuraciones que evolucionan a lo largo de muchas generaciones antes de estabilizarse o desaparecer. Ejemplo, el R pentómino. Estados finales. Puede variar enormemente según la configuración inicial. Pueden incluir patrones estáticos, auxiliadores, naves espaciales y caos, dependiendo de la evolución a lo largo del tiempo. Variantes. High Life. Variantes con reglas diferentes que incluyen la reproducción para una célula muerta con 3 o 6 vecinos vivos. Brian Brain. Variante donde las células viven por 2 generaciones y luego mueren, a menos que tengan exactamente 2 vecinos vivos. Game of Life with Colors. Variante que introduce colores en las células, lo que puede afectar las reglas y la evolución. Hexagonal Grid Life. Utiliza una cuadrícula hexagonal en lugar de una cuadrícula cuadrada, lo que modifica las reglas y la dinámica del juego. Estas variantes y otras adaptaciones han surgido a lo largo del tiempo, cada una con reglas únicas que dan lugar a patrones fascinantes y diversas dinámicas en el juego de la vida. Esto sería todo de nuestro proyecto. Muchas gracias.